discutiendo. Entonces yo creo que es importante esta etapa, si los partidos políticos y todas las demás instituciones que pueden estar involucradas, que deben estar involucradas en este proceso, asumen plena conciencia de que estamos abriendo una etapa, una etapa de democratización del proceso y en donde cada institución debe asumir su rol constitucional. Yo creo que sí podemos evitar que este proceso sea lo menos violento posible. Bueno, vamos a hacer la primera pausa comercial. También es importante decir que depende del lenguaje, mucha de esta violencia depende del lenguaje que están utilizando los partidos políticos en los spots, en las campañas mismas, ¿no? Cuando se dice los comunistas o los escuadroneros de Arena, claro, etcétera, entonces eso baja hasta las bases y las bases comienzan a enardecerse. Pero quiero dejar planteado un punto importante antes de ir a la pausa comercial. Ayer, o hace algunos días, cuando se le preguntaba al presidente de la República sobre este tema de la campaña sucia, él decía, momento, hay que hacer una diferencia. Decía que debe hacerse la diferencia en cuanto a campaña sucia y lo que es negativa. Las campañas sucias están hechas basándose en mentiras, decía el presidente de la República, y las campañas negativas señalan verdades y son normales en una contienda electoral. Así es que vamos a preguntarles a ustedes, ¿qué entienden ustedes por campaña sucia y campaña negativa también? ¿Cuál es la diferencia de acuerdo a ustedes? También esa aclaración en términos de opinión pública, ciertamente encontramos que hay un segmento más vulnerable de la población a este tipo de mensajes, a este tipo de posicionamientos, pero en términos generales encontramos que la opinión pública salvadoreña ahora es mucho más crítica que en el pasado. Encontramos que los mensajes, la publicidad, la propaganda, sea incluso, digamos, gris, blanca o negra, ya no tienen los mismos niveles de penetración en la ciudadanía, sino más bien las acciones y los hechos concretos, los programas y las propuestas. En ese sentido sí hemos encontrado, digamos, que se ha marcado una tendencia diferente. Tenemos un salvadoreño mucho más crítico, que de alguna manera ya no se deja guiar solo, digamos, por las declaraciones de que todo va bien, o de que el enemigo, el contrincante es el malo, es el negativo, el que va, en este caso, a implantar el comunismo en el país, sino que se está guiando, digamos, por los hechos, pero también, en este caso, por las acciones políticas de quienes gobiernan el país. A ver, Janet, quería hacer una precisión sobre este tema de lo que dijo el presidente de la República, que dijo que hay que hacer la diferencia entre campaña sucia y campaña negativa. A ver, ¿es campaña sucia decir que si el FMLN gana va a gobernar Chávez en el país? ¿Es campaña sucia decir que si el FMLN va a gobernar se puede perder el TPS o que se puede disminuir las remesas en nuestro país? ¿Es campaña sucia eso o es una verdad eso que está diciendo el Partido Arena en varios de sus spots o en algunos de sus spots? ¿Cómo contemplas tú este tipo de situaciones? ¿Cómo ves este tipo de mensajes? Pues yo creo que los mensajes en sí mismos generan más bien confusión, porque digamos, la realidad te muestra que, digamos, en la lógica actual son otras, digamos, las decisiones que se imponen. Probablemente el FMLN tenga cercanía con el presidente Hugo Chávez, pero no es él quien va a decidir, me parece a mí, finalmente los destinos del país en el caso que el FMLN llegara a ganar, ¿no? Esto lo ha dicho claramente el candidato a la presidencia por el FMLN. Luego se están virtiendo nuevamente este tipo de amenazas que tienen que ver con que se va a suspender el TPS. Esto lo vimos en el año 2004, la amenaza de que, digamos, si ganaba el FMLN, se iban a deportar o iba a regresar al país una buena cantidad de inmigrantes salvadoreños, porque ya no iba a tener el gobierno salvadoreño el mismo nivel, digamos, de relación, de comunicación con el gobierno de los Estados Unidos. Me parece que esto está bastante lejos de la realidad, y lo ha dicho el embajador también de los Estados Unidos, claramente que las relaciones con el país, obviamente, si no hay cambios sustanciales en términos de democracia, en términos de estabilidad política y de gobernabilidad, esto no va a cambiar, ¿no? En esa medida me parece que nuevamente son argumentos sin mucho fundamento, aunque obviamente la gente va a estar observando qué es lo que finalmente también el FMLN
decide. En ese sentido me parece que es nuevamente apelar al rumor, apelar a generar, como decía, incertidumbre, temor, miedo, y la utilización también, no solo en este caso de argumentos de este tipo que están a veces lejos de la realidad, sino la descalificación y la satanización del adversario, es decir, ese discurso maniqueo de los buenos y los malos, ¿verdad? Los que estamos con la democracia y con la libertad y los que estamos en contra de la democracia. Creo que esto, no, como decía, no ayuda, y yo sí lo ubicaría en el marco de una campaña sucia, de una campaña, digamos, maniquea que no aporta al debate y a la discusión. ¿Está de acuerdo, procurador, en esto también, de que se puede colocar estos conceptos en el marco de una campaña sucia? Bueno, mire, yo soy de los que aplico los términos que la ley dice. El Código Electoral habla de, especialmente incluso no utiliza directamente el término campaña, propaganda, y utiliza medios lícitos. O sea, la propaganda tiene que ser por todos los medios lícitos. Pueden haber medios lícitos o pueden haber medios ilícitos. Entonces, el asunto es que los partidos políticos tienen un derecho a ejercer su propaganda dentro de todo un proceso de campaña electoral, porque la campaña es todo el periodo, ¿no?, para la realización de propaganda. Entonces, ahora, la propaganda persigue directamente ejercer influencia en la opinión de las personas para que adopten determinadas conductas. ¿Cómo los partidos deben de tratar de expresar o transmitir o lograr que quienes reciben o perciben un mensaje cambien una actitud? ¿Cómo? O cómo lograr, porque el fondo de una propaganda, ¿qué es? El objetivo es lograr un voto, ¿no? Vaya, pero ¿cómo? Tiene que ser a través de planes de trabajo, a través de programas de trabajo, a través de, si usted quiere, planes de acción. O sea, pero no puede, es decir, una propaganda solamente concentrarse o limitarse a ofensas personales, a cuestionamientos personales. Eso no es, eso desnaturaliza el verdadero sentido de lo que es una propaganda política. Cuando hay dentro de esos mensajes aquel tipo de alusión personal que daña imagen, que es lo que dice el Código. Ayer estábamos revisando el artículo 228 del Correcto. Código, que dice que los que con ocasión a la propaganda electoral injurien, difamen o calumnien serán castigados de conformidad a las leyes comunes del país, dice. Por eso preguntaba yo, poniendo estos ejemplos del tema del TPS, el tema, por ejemplo, de las remesas, el tema de El Salvador a los Chávez, si llegara a ganar el FMLN, si esto puede colocarse, digamos, dentro del marco del artículo 228 que habla sobre injuriar, difamar o calumniar. Claro, no, definitivamente que sí. Bueno, en el caso de utilizar la figura de otro mandatario, de un mandatario de otro país, más que está dentro de lo que pueda ser una propaganda que se sale del marco legal, para mí es una falta de respeto hacia un mandatario de otro país, cualquiera que fuese, su ideología, su posición política, cualquiera que fuese, debe respetarse. A nosotros los salvadoreños no nos gustaría, bajo ningún concepto, que nuestro presidente estuviera siendo utilizado en otro país también en un mensaje. Creo que no. Entonces, ahí hay una falta de respeto que incluso yo lamento que también el señor presidente de la República o la señora canciller pudiera haberse manifestado, porque es un mandatario de otro estado que incluso fue invitado a una cumbre, y aquí se le estaba sacando su imagen, se estaba utilizando su imagen. Eso no es correcto, es una falta de respeto clarísimo. Pero el punto es si realmente las imágenes, el 289 dice, el uso de la propaganda electoral, simbología, colores, lemas, marchas y las imágenes o fotografías de los candidatos postulados o inscritos de otros partidos políticos o coaliciones contendientes hará incurrir a los integrantes del organismo de dirección del partido político o representantes de la coalición que ordenaron la difusión en una multa, y aquí habla de una cantidad. O sea,
O sea que esto no está permitido. Las imágenes que están saliendo en la televisión, donde se está utilizando la imagen de otro candidato, eso no está permitido. Entonces acá yo esperaría que el señor presidente del Honorable Tribunal Supremo Electoral nos diga cómo es que va a actuar en este caso. Porque cuando se dan incluso de conformidad con el mismo código electoral, si nosotros vemos, dice, los partidos políticos en el artículo 231 no podrán en ningún caso utilizar para su propaganda electoral la simbología, colores, lemas, marchas y las imágenes o fotografías de los candidatos de otros partidos. Luego el inciso final dice, el tribunal ordenará que se suspenda la propaganda que contravenga lo dispuesto en este artículo.